La primacía al Señor. Vamos a estar predicando en este día a través de la palabra proceso. Proceso. Todos debemos pasar por un proceso. El que no esté pasando en este lugar por un proceso, mira, a ver, chequéate. Chequéate, porque cada uno de nosotros está pasando por un proceso, por una circunstancia que nos va a afectar de tal manera que nosotros vamos a cambiar el norte que llevábamos afectando en contra de nuestra vida a un norte que nos va a llevar a la voluntad de Dios. Por eso sea el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una serie de fenómenos que hacen más fácil nuestro caminar sobre la tierra. Hay un proceso para nuestras vidas. Nosotros sabemos que nacimos. Decía una persona, no sé para qué necesitamos el acta de nacimiento si con nuestra presencia se sabe que nacimos. Pero para darle validez, hacemos un papelito diciendo la hora exacta donde nacimos, en el lugar y quién fue el doctor que te trajo al mundo. Pero no te quedaste así. No te quedaste chiquitito, así bonito, crecimos, nos pusimos feitos. Otras se pusieron muy lindas. Por eso es que nos atraen. Pues si se quedaban como chiquitas con el pelo todo grifoso y así, pues entonces nosotros no le prestábamos atención, pero como crecieron, se pusieron bonitas, se adornaron, se pusieron su maquillaje, entonces ya nosotros que crecimos nos pusimos medio grotesco, así medio feo. ¿Ve? No quiero detalles. Pero fíjate, lo que te quiero decir que crecimos y fuimos cambiando por un proceso en el cual nosotros empezamos a cambiar nuestros huesos, empezamos a cambiar nuestras facciones. Antes teníamos los ojos medio grisizos, ahora los tenemos brown, ahora los tenemos de otro color. Hay cambios dentro de nuestro ser. Y esto fue útil para nuestro caminar en este mundo. Sobre esta tierra nosotros tenemos que llevar ciertos procesos que van a ser de bendición o van a ser de maldición. Alguna vez algunos ven el proceso como algo tedioso, sin sentido, se cansan, se agotan y decaen porque no entienden lo que es el proceso. Nosotros pasamos, llegamos a grandes, pero aún cuando estamos ya adultos, cuando llegamos a la juventud, cuando llegamos a ese momento en que nos damos cuenta que Santa Claus no existía, cuando llegamos a ese momento en que nos sacaron de la mente que los Reyes Magos solamente fueron en aquel momento, ahora lo que tenemos es que papi es el que nos trae nuestros regalos, mami es la que viene y escoge nuestros regalos. Ya nos dimos cuenta que estas cosas eran solamente una fantasía de nuestra niñez. Ahora tenemos el proceso que vamos a cambiar de niños a jóvenes. Un proceso que es tedioso, porque fíjate, es tedioso que muchos niños, cuando se enfrentan con estas circunstancias, hay que llevarlos a unos psicólogos para que ellos entiendan lo que les está sucediendo. Por primera vez cuando una niña tiene su regla, ella no entiende. Tiene que haber una persona que le enseñe qué es lo que está sucediendo con su cuerpo. Porque si no, la niña va a pensar que se cortó, la niña va a pensar que se hirió, que algo le hicieron. Sin embargo, es un proceso natural del cuerpo. Es más, cuando la mujer va a dar a luz, antes de dar a luz, hay un sinnúmero de huesos dentro de su ser que se forman, que se abren, que se expanden para darle lugar a esa criatura que va a nacer, porque es necesario que haya un proceso en ella para que esta criatura que va a nacer tenga la oportunidad de salir. Muchas no llegan a ese punto y entonces hay que hacerlo lo que hoy se conoce como una cesárea, pero aún así es un proceso. No es que el doctor dice vamos a sacarlo ahora, hay que darle la oportunidad. Y muchos sienten que el proceso es difícil, el proceso es tedioso, es agobiante. Claro que sí, porque todo lo que nosotros emprendemos nuevo, muchas veces nosotros no lo entendemos, y como no lo entendemos,
lo primero que hacemos es que nos cansamos. ¿Cuántos de ustedes han empezado algo y lo han dejado a mitad? Yo quiero ir a aprender inglés, pero cuando empezaron a hablarle acerca de los verbos, cuando empezaron a hablarle acerca de presente, pasado y futuro, se cansaron y dijeron, esto no es para mí, me voy de la escuela, me olvido de todo esto y me voy. El proceso no se completó, comenzó, pero en tu interior tú te sentiste tan cansado que el proceso no caminó. Y por lo tanto, mucha gente no lo entiende. Fíjate, vamos a buscar en la Biblia el capítulo 30 del libro de los Salmos. El versículo 11, especialmente el versículo 11. Este versículo ha sido duramente criticado por unos, otros han sido aceptados, otros le llevaron a la máxima ignorancia. Otros le llevan a la máxima ignorancia de lo que es el verso. Pero fíjate, el capítulo 30, versículo 11 del libro de los Salmos. Y esto te quiero decir que muchos de estos salmos fueron escritos por el salmista David. Son cánticos, si vas a conseguir, son 151 salmos que se escribieron aquí. Muchos diferentes autores, aleluya, pero todos adorando y bendiciendo la gloria de Dios. Y fíjate como dice en el Salmo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Si tú tienes la versión internacional, va a decir de la siguiente manera. Convertiste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Ustedes se han presentado en un velorio con ropa oscura y empezaron a bailar, empezaron a gozar. Voy a decir, cuando mi abuelo se murió, él me dijo a mí un día, vas a cantar y vas a tocar la trompeta en mi funeral, antes de morir, porque cuando se murió yo no podía decir nada. El 30, Salmo 30, verso 11. Y él me dijo a mí un día, vas a cantar y vas a tocar la trompeta. Pero abuelo, ¿cómo que eso es un velorio? ¿Cómo que yo voy a hacer eso? En medio de la funeraria Eres, una de las funerarias más grandes y más prestigiosas del área. No, tú promételo. Yo lo prometí. Has cambiado mi luto, ya no me voy a vestir de negro en el luto, voy a estar gozoso. De hecho, lo hice con lágrimas, pero lo hice. O sea, mira la interpretación que yo le doy. Has procesado mi vida y me hiciste danzar. Has procesado, has cambiado, has hecho los cambios necesarios en mí. Y ahora que yo no sabía bailar, ahora bailo, ahora danzo, ahora me muevo. Desataste mi tristeza. Ya no estoy triste, ya no estoy decaído, ya no me agobia el proceso, porque tú desataste mi tristeza y me llenaste de gozo. Y llenándome de gozo, estoy aquí ante tu presencia para adorar y bendecir tu nombre, para exaltarte a ti, oh Dios, de mi salvación. Es imposible vivir una vida abundante obviando el proceso por el cual debemos pasar para llegar al propósito de Dios. Es un propósito. El propósito de nacer, hay un proceso. Yo no voy a explicar el proceso. Pero hay un proceso para poder nacer. Ese óvulo tiene que ser fertilizado. Tiene que haber fertilización. Y cuando al final del proceso sale la criatura. No empieza solamente con un óvulo que es diminuto, casi no puede percibir el ojo humano a simple vista, pero el proceso empieza en ese momento, cuando somos fecundados, y cada uno de nosotros hemos sido fecundados en la gloria de Dios. El espermatozoide de Dios, la grandeza, el poder, la maravilla del Todopoderoso llegó a nuestra vida y entonces nos fecundó, y ahí comienza nuestro proceso. Amén, sí, Señor. Ahí empezamos a ser cambiados. Santo, aleluya. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14.
Me voy a llevar por varios versículos de la Biblia. Aleluya. Primera Corintios encuentra los evangelios, después de Romanos, después de Hechos, Romanos, viene Primera de Corintios. Está en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros entendamos cuál es el proceso. Estaba escuchando a una canción que decía proceso. Y es verdad, hay un proceso para todo. Toda nuestra vida se basa en procesos. Luego da el resultado, pero mientras tanto estamos en un proceso. Y tú has empezado el proceso del cambio. Y Dios quiere que en ese cambio Él vaya cincelando. Él vaya cambiando nuestro carácter, nuestra manera de pensar, aleluya, para que adoptemos la manera de pensar de Dios. Vamos viendo ese carácter que tú tienes, medio volado, ese carácter que a veces tú mismo ni te entiendes. Pero el Señor lo que quiere es, en el medio del proceso, cincelarte, hacer en ti algo nuevo. En este lado como que le falta, espérate, déjame... En este otro lado, espérate, aquí. Y en este otro lado, los que tengan tiempo, busquen luego en YouTube vas a encontrar el cincel de Dios. Está en inglés y en español. El cincel de Dios, the Jesus of God. Míralo. Donde aquel muchacho le decía, pero Señor, me duele. Pero es necesario. Sí, Señor, amén. Porque aquí yo te tengo que procesar, me duele. ¿Te duele? Claro que te tiene que doler. Yo no te mandé a que te ensuciara. Yo no te mandé a que te amontonara tanta costra encima. ¿Sabes que cuando nosotros vamos al dentista hay un proceso? Él viene con aquella maquinita, ¿verdad? Y él tiene que sacar todo lo que nosotros nos hemos ensuciado durante tanto tiempo antes de ir a hacer nuestra limpieza. Y que si lo hacemos cada 6 meses, como quiera, él viene y después viene con la otra máquina para limpiarte. Pero ¿qué es lo que él hace? Él está procesando tus dientes para quitarle toda esa basura que tú le metiste a los dientes. Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Estamos limpios, gloria a Dios. Pero ¿por qué nos limpian de nuevo cuando vamos a donde el dentista? ¿Por qué nos limpian de nuevo? ¿Por qué tienen que limpiarnos si nosotros estamos limpios? ¿Por qué nos tienen que meter la maquinita en la boca, el agua, y romper aquí cosas que se acumularon? Porque el proceso está en que nosotros estábamos de una manera, pero hay que cambiarnos a otra. Por lo tanto, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces a nosotros nos va a parecer que es una locura lo que Dios está haciendo. ¿Cómo puede ser que Dios esté haciendo esto con nosotros? Pero es que nosotros estamos mirándolo desde el punto carnal, no lo estamos mirando desde el punto espiritual. Cuando nosotros miramos desde el punto espiritual, sabemos que Dios está haciendo algo. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿por qué nos está sucediendo algo? ¿Por qué a mí? Si yo fui tan bueno, si yo fui tan santo. Hay algo que sucedió. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Muchas veces nosotros no entendemos y pensamos que no somos orgullosos. No, en realidad yo no soy orgulloso. Pero ¿por qué nos pasa lo que nos está pasando probando nuestro orgullo? Porque hay que procesar tu orgullo. Hay que cambiar ese orgullo. Hay que doblegar tu orgullo. Y muchas veces vemos gente que han tenido todo y no tienen nada. Y se paran delante de la presencia de Dios y dicen, y yo hacía esto, y ahora no tengo nada, Señor. Bástate de mi gracia. Pablo le decía al Señor, yo he orado, hablando en uno de sus cartas, dice, yo he orado al Señor para que quite este castigo, esto que está en mi cuerpo, este aguijón que está en mí. Y la gente dice, los estudiosos dicen, que el problema de Pablo era que tenía una enfermedad en los ojos que le producía sangramiento. Y entonces, cuando miramos a Pablo, Pablo dice, Señor, yo he orado para que tú quites esto. Y tú me has dicho más de 3 veces,
bástate de mi gracia. Si algo se te quita, si algo en el proceso se te quita, es para bastarte de la gracia de Él, para que aprendas a confiar en Él, para que aprendas que Dios está primero, que Dios está segundo, Dios está tercero. Y si hay un cuarto, Dios también está ahí. Porque es necesario que entendamos, porque es necesario que miremos, porque es necesario que sepamos que las cosas no se miran carnalmente, las cosas se miran espiritualmente. Tenemos como ejemplo la oruga. Este insecto tiene la capacidad de cambiar su forma grotesca y repulsiva por la de la belleza natural más esplendorosa de la naturaleza. Por medio de estos procesos metamorfóseos, este insecto cambia su forma, no sin antes sufrir en medio de este proceso. Cada una de las cosas que hace para cubrir su cuerpo con el caparazón que le protege le cuesta esfuerzo y trabajo en abundancia. Un proceso sin el cual nunca lograría llegar a ser una hermosa mariposa. Los que han visto esto es algo extraordinario. Cuando vemos la oruga, viene ella, hay mucha gente que le tiene hasta asco porque dice, no, como eso que tiene tantas patas, y que de momento vemos que la oruga se envuelve en su caparazón, en su cocoon, como le dicen en inglés, el cocoon, ese caparazón que lo envuelve, se mete allá adentro. Y tú sabes que ella empieza a producir dentro de ella, empieza a producir un líquido que la va cubriendo, como una seda o algo que la va cubriendo, y la va cubriendo, y la va cubriendo, y la va cubriendo, hasta que solamente queda el caparazón y un hilito que la sostiene a la rama. Y pasando el tiempo, dentro de ese caparazón, sale una hermosa mariposa. ¿Sabes cuántos procesos hubo dentro de ese caparazón? ¿Sabes cuántos procesos hubieron dentro de ese lugar donde estuvo encerrada? ¿Sabes cuántos trabajos tuvo que pasar? ¿Sabes cuántos tuvo que arrancarse de sí mismo para poder lograr salir nueva? Para poder irradiar hermosura, para poder irradiar verdad. Las perlas son otro ejemplo. Se forman en el interior de la almeja. Pero ¿a qué precio? Cada vez que la almeja se mueve, tiene que abrir el caparazón y empujarse con su cuerpo por la arena. Y este acto le produce dolor. En el proceso se produce dolor. Aparentemente los expertos dicen que llora, y cada vez que brota una lágrima, ella misma la procesa y la convierte en una perla. Fíjate, porque si hay alguien que le cuesta moverse a una almeja, no es eso que tiene patas y se va a mover en medio del agua. No, es un caparazón cerrado. Adentro está un ser viviente. Y este ser viviente, para poder moverse, tiene que abrir el caparazón y empujarse porque no tiene pierna, no tiene brazo. Es solamente una melcocha adentro. Pero tiene vida. Y cuando pasa por ese momento de abrirse y moverse, va raspándose su cuerpo con la arena. Y a medida que va raspando con el cuerpo la arena, va sufriendo, va sintiendo dolor, va sintiendo el pesar de mover una concha más grande que ella, pesada. Y cuando se mueve, va llorando. Inmediatamente que empieza a llorar, dicen los expertos que esa lágrima, ella la envuelve en sí misma y empieza a producir una perla. ¡Wow! Tremendo proceso. Una palabra que tiene relación directa con el proceso es la palabra transformar, que es simplemente el término del proceso. La palabra expresa en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Filipenses está después de Efesios. Está Gálatas, Efesios, Filipenses. Gloria a Jesús.
capítulo 3, versículos 20 al 21. Alabado. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo tengo la seguridad que la gloria de Dios está aquí. Filipenses, pasas Efesios, esto es el Nuevo Testamento. Pasaste Corintios, sigue pasando la página hacia el final de la Biblia. Luego Primera Corintios, Segunda de Corintios, viene, luego entonces llega a Gálatas, Efesios y luego viene Filipenses. Gloria a Dios. Mira como dice aquí, gloria a Dios, que Dios tan grande nosotros tenemos. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ay, papá. El cual transformará. So, cuando tú estás en proceso, el que te da forma, el que sincera tu vida, el que está a cargo de todo lo que está a tu alrededor es Dios. Ahora hay que hacerse la pregunta: ¿estoy dejando que sea Dios el que me procese o me estoy procesando yo mismo? Pues son dos formas de proceso. Está un proceso que es bueno, pero hay un proceso que nos transforma a mal. Mucha gente ha dicho, meter a un muchacho en la cárcel es mandarlo a aprender a procesarlo, a ser un buen bandido. Porque muchos de ellos entran a la cárcel y salen peor de cómo entraron. Pero Dios en su proceso tiene cuidado de nuestros hijos, y si acaso algo sucediera así, nosotros tenemos que orar, clamar al Señor para que el maligno no lo dañe. Por lo tanto, el proceso que va a entrar en él, que va a pasar él lo va a pasar con nuestras oraciones. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hijos? Porque sabe que en la escuela lo quieren procesar, le quieren enseñar lo que le da la gana. Esto es bueno, aunque sea malo. Esto es producente, aunque no produzca. Porque ¿qué producción puede tener un hombre con un hombre? Si el matrimonio es para perpetuar la raza. No hay manera de que un hombre pueda tener un baby. Por más que quiera. Por más que digan, no, tiene un espacio ahí que puede. No fue diseñado para eso. Dios no hizo errores. Dios no cometió errores. Todo lo que Él hizo fue perfecto. Nos procesó y nos hizo así. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice desde el principio. Porque ahora decir, pero entonces le meten en la mente y tratan de procesar la mente de nuestros hijos. Tratan de procesar nuestra propia mente, cuando en realidad nosotros tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, yo lo envío, pero cuídalo, que el maligno no lo dañe. Que el maligno no lo dañe. El cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Aleluya. Yo quiero parecerme a Cristo, pero tengo que pasar un proceso. Yo llegué al Evangelio, y cuando llegué al Evangelio tenía una manera de pensar, tenía una manera de analizar, pero al pasado el tiempo y durante el proceso, ahora veo las cosas diferentes, ahora veo las cosas como son. Por eso la palabra dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Grandes, maravillosas y ocultas que tú no conoces. Lo dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Pero son cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Dios te quiere enseñar, te quiere procesar.
Sin el proceso no podemos llegar a la transformación. Y sin esta no podemos llegar a Cristo. Debemos ser procesados, cambiados de nuestra manera humana que antes vivíamos y tomar el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Recuerda, hemos sido perdonados de nuestros múltiples pecados. Su sangre nos lavó y nos limpió para ahora ser aceptos ante la presencia de Dios. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos dejado que la mano del Maestro nos procese? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar que la mano del Señor nos procese? Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 15. Colosenses, y si tienes a Filipenses, el próximo libro es Colosenses. Capítulo 1, versículo 9 al 15. Gloria a Dios. Fíjate, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos de lo que Dios quiere en medio de ese proceso. Colosenses 1, 9 al 15. Mira cómo comienza esto hablando. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad, subraya su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo, subraya creciendo, en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Subraya para toda paciencia. Y ahí le sigue en la rayita y le pone longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Subraya, nos hizo aptos. O sea, capacitados para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, subraya redención, por su sangre, en el perdón de pecados. Lo que dice el 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gloria a Dios. Es su voluntad, es voluntad de Dios este proceso. Todos los que venimos a la presencia del Señor, Dios quiere por su voluntad que nosotros entremos en este proceso. Porque vuelvo y repito, de la manera en que llegamos, no podemos entrar confiadamente, sino por la voluntad de Dios. Tratamos y no llegamos porque lo queremos hacer en nuestra voluntad, en nuestra decisión, en nuestra manera de pensar, pero no es lo que yo quiero, no es mi propia voluntad, no es mi forma de pensar, es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Pero nosotros vemos un harto en nuestras vidas porque queremos hacerlo como a mí me da la gana, porque a mí me enseñaron así, porque en realidad es de esta manera y no hay otra manera. Pero siempre hay dos formas de hacer las cosas, una bien y una mal. Podemos hacer las cosas bien y el resultado es bueno, podemos hacer las cosas mal y el resultado es mediocre y nunca sale igual. ¿Alguno de ustedes ha tratado de hacer un rompecabezas y al final le sobran piezas? A mí me sucedía mucho con los carros de montar. Me encantaban los modelos de los carros montar. Y venía en la cajita y me traían las piezas, diferentes piezas. Y yo pensaba yo que seguía las instrucciones.
la voluntad de la persona que había escrito y había puesto en ese papel cómo debía armarse el carro. Pero lamentablemente al final de cada carro me sobraba una pieza, o tenía una rueda extra, o tenía un diferencial extra, o tenía una capota extra, o tenía una puerta extra, o no sabía dónde iba esta pieza, y por lo tanto, ¿qué le hacíamos? La metíamos por el mofle para adentro. Porque todo tiene la voluntad de la persona que la hizo. Cuando ven los jalateros hacer el trabajo, y lo que te haga aquí me dicen si estoy mintiendo, cuando van a hacer el trabajo, todas las piezas tienen que caer, ninguna te puede sobrar, a menos que no vengan extras. Pero todas te tienen que caer, porque si no caen, pues a lo último lo que le pones un poquito de bondo y lo pintas ahí y lo dejas extra. Pero todo viene precisamente por la voluntad de aquel que lo describió de esa manera, porque si no, no hubieran planos. Los contratistas saben que todo el tipo de trabajo que tienes que hacer, aunque te sobren al final de lo que compraste, porque lo compraste extra, que te sobre, todo tiene que coordinar de tal manera para que la construcción quede bien hecha. Porque lo que sobra te lo vas a llevar en tu casa y vas a continuar otra construcción. Pero esta construcción tiene que ir basada en los planos predestinados. O sea, el que hizo el plano puso su voluntad en ella y determinó que tanta tierra, tanta piedra, tanto cemento se tiene que usar para este lugar y tantas varillas tienen que usarse para esto. ¿Cuántos bloques se van a usar en esto? ¿Cuánto se va a gastar en el techo? Y al final hace un budget completo diciendo esto es lo que necesita. Al final esta construcción va a costar esto. Y la voluntad de Dios es lo mismo. Él determina en tu vida qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a tomar, cuál es el rumbo que vas a tomar. No, yo no sé cuántos de ustedes van a ser pastores en este lugar, yo no sé cuántos de ustedes van a ser predicadores, yo no sé cuántos de ustedes van a ser cantantes, yo no sé cuántos de ustedes van a ser misioneros, evangelistas en este lugar. Conforme a la voluntad de Dios, eso se logra. Dice la palabra en Efesios 1, 9 y 10, hablando de en su voluntad, es voluntad de Dios este proceso. Efesios, si estás en Colosenses, retrocede, Filipenses y Efesios, capítulo 1, versos 9 y 10. Lo estoy dando fácil porque todos están ahí mismo. Todos van a caer uno con los otros. Dice, dando a conocer el misterio de su voluntad. Ay, yo no conozco la voluntad de sí, claro, sí es un misterio. Es un misterio de que yo, siendo anteriormente un bandido, ahora venga delante de la presencia del Señor y sea cambiado. Para el mundo no tiene razón de ser. Bandido seguirá siendo un bandido y muere bandido. En el nombre de Jesús, un bandido cambia y ahora es un hombre de fe, un hombre que ayuda, un hombre que tiene la voluntad de Dios en su vida y ha cambiado, ha sido procesado. Dando a conocer el misterio de la voluntad según su beneplácito. A Dios le siente placer, se siente bien cuando hace estas cosas, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La voluntad de Dios se hace tanto en los cielos como en la tierra. Dice la palabra que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Tú no estuvieras aquí si no fuera por la voluntad de Dios. Dios quiere que vaya creciendo en medio del proceso. Primera de Corintios 15, 58. Retrocede Efesios, Gálatas, Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Retrocede y ahí inmediatamente que sales del capítulo 1 de Segunda de Corintios, el Primera de Corintios, el primer capítulo que vas a encontrar en tu retroceso, el número 15, vas al versículo 58. Así que, hermanos míos amados,
Mira cómo le habla el apóstol Pablo. Le dice, hermanos míos, y sobre todas las cosas, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esto no comienza hoy y acaba mañana. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Lo que tú hagas aquí no es en vano. Dios te va a recompensar, créelo. Créelo. Tu esfuerzo, el trabajo que tú hagas, los diezmos, las ofrendas, el tiempo que le des al Señor, Dios lo recompensa. Que quiere que crezca. Él quiere que tú crezcas. El número 3, este proceso producirá paciencia y longanimidad. O sea, un don del Espíritu sin el cual no podremos llegar al término de nuestro proceso. Buscamos a Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Si ahora si estás en Corintios, empiezas a buscar al final de tu Biblia, antes de llegar, aleluya, a Santiago, ahí está Hebreos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Ya estamos terminando. Ya mismo, no se apuren, que nos vamos tempranito para nuestras casas. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Yo quiero que ustedes busquen la palabra. Aleluya, que ustedes la busquen ahí y sepan que lo que yo estoy leyendo está ahí. Porque de nada me vale a mí como el papagayo estar aquí hablando y hablando y que ustedes no entiendan nada. Dice la palabra, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia heredan la promesa. Hay que ser paciente. Esto no es empezar hoy y ya me cansé. Hay que seguir hacia adelante, a pesar de que no veas resultado, a pesar de que no veas nada. Aleluya. A pesar de que te encuentres tú solo en la iglesia, a pesar de lo que tú veas, aleluya, no te puedes cansar, tienes que ser paciente y esperar, porque el agricultor se va a un campo, siembra la semilla y no espera que mañana cuando se levante esté el fruto afuera, sino que espera pacientemente, la va abonando, le va echando agua hasta que llega el tiempo cuando sale la semilla. El germen sale de aquella semilla que se secó, sale el germen. Cuando luchó para salir, ahí el agricultor sabe que pronto va a tener el resultado, la siembra esperada. El proceso nos hace aptos o capacitados para ser partícipes de la herencia de los santos. Primera de San Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de San Pedro. Si estás en hebreo, sigue pasando como si fueras para el final. Aleluya. Después de Santiago, vas a encontrar a San Pedro, el apóstol Pedro. Una de las cartas, básicamente de las cartas que él hace, porque recordemos que los evangelios lo escriben el apóstol San Mateo, el apóstol que su nombre era Leví, que era recaudador de impuestos, Marcos, otro de los apóstoles, está el doctor Lucas y luego el apóstol San Juan, y Pedro, que solamente escribió básicamente 2 cartas. Esta es una de las cartas que dice, que él escribe y dice en ella, capítulo 1, versículos 3 y 4, de Primera de San Pedro: a fin de que no os hagáis perezosos, porque nosotros tendemos a ser perezosos, a sentarnos y esperar que nos sirvan. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Por eso es que cuando nosotros comenzamos el proceso, hay algo que se nos está
puesto para que nosotros recibamos. El mismo Jesús dice, no os dejaré huérfano, me voy a preparar morada. Porque que en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero yo voy a hacer más, porque en realidad yo sé que son muchos. No os voy a dejar huérfano, voy a preparar un lugar. ¿Qué es lo que tú quieres en esa morada que el Señor te... Porque la casa es de oro. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres dentro de esa casa? ¿Tú quieres una cama que sea queen? ¿Tú quieres una cama que sea king? ¿Quieres moverte de un lado de otro y que no te vayas a caer? Dios te lo va a dar. Dios te va a dar un lugar especial, preparado. Dice que es incorruptible, que es incontaminable, que no se puede contaminar con nuestra manera de pensar, que no se puede contaminar con nuestra manera de actuar. Es el lugar que es inaccesible, que es grande y poderoso, que no tenemos ni siquiera la más mínima idea de cómo es aquel lugar, porque es tan esplendoroso que nuestra mente finita no da para tanto. Reservada en el cielo para vosotros, para cada uno de ustedes. Dios tiene algo especial para ti que estás sentado ahí, que me estás mirando, que estás diciendo, el pastor en este día está actuando bajo la unción, el pastor está ahí actuando bajo la gloria de Dios. Dios tiene algo especial para tu vida, algo grande y poderoso. El proceso, fíjate, el quinto dice, el proceso produce redención o una seguridad que lo prometido se cumplirá al final. Seremos libertados de una vez y para siempre de las cadenas que nos ataban. En Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, regrésate como si fuera para los evangelios, después del mismo libro de los Hechos, San Juan, Hechos, y en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23. Gloria a Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con está con dolores de parto hasta ahora. Toda la creación está gimiendo por la gloria de Dios. Y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria a Jesús. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que tú estás clamando a Dios para que haga algo. Ya estás cansado de vivir de esa manera, ya estás cansado de actuar de esa manera, ya estás cansado, necesitas a alguien que te redima. ¿Sabes lo que es la redención? Había un muchacho que tenía un barquito y él lo cogió y lo adornó bien bonito, lo decoró, le puso buenas velas, lo hizo casi un barco real, un modelo real. Y lo llevó un día al río y lo llevó para ver cómo flotaba su barquito. Pero de momento una corriente fuerte arrastró el barquito y se lo llevó. Lo arrastró y lo llevó corriente abajo y el niño no pudo rescatar su barco. Pasado el tiempo, este niño llega a un lugar de estos de antigüedades, a una tienda de antigüedades, y cuando mira en el aparador ve un barquito parecido al que él había hecho. El niño se acuerda, el joven ya se acuerda que un día él le había puesto su marca. Y cuando entra a la tienda, le pide al vendedor que le muestre el barco. El vendedor viene con mucha delicadeza porque era un barco bien acabado. Y entonces cuando se lo muestra, el joven empieza a buscar alrededor hasta que encuentra su marca. Y una vez que encuentra la marca, le pregunta al vendedor cuánto vale. El vendedor lo miró con esos ojos que quería en realidad comprarlo, que le dijo $400. El joven, sin pensarlo, sacó su bolsillo y dio los $400. Y aquel hombre le pregunta, ¿por qué tú compras un barco? Mira, si es una antigüedad, está viejo, ¿cómo tú vas a pagar tanto dinero por esto? Y le dijo, fíjate, te voy a decir una cosa,
Una vez yo hice un barco y le puse mucho cuidado, y al final de todo esto le puse mi señal. Pasado lo llevé al río y mi barquito se perdió. Pero hoy yo lo he encontrado. Y aunque es mío, yo lo voy a redimir. Yo lo voy a comprar. No solamente va a ser mío porque yo lo hice, sino también porque yo lo compré. Ahora tengo doble posesión sobre esto. ¿Sabe qué es lo que dice esto? Que Dios nos hizo con su mano. Dios nos formó con toda delicadeza. Él tomó tu cabeza y en realidad no puso un ojo por aquí y otro por acá. Él los puso los dos en un mismo lugar. En un mismo enfrente para que vieras. Puso tu nariz en el medio, no la puso aquí atrás, la puso aquí al frente. Puso tu boca en este lugar, no te la hizo así de grande para que no pareciera un payaso. Te la hizo pequeña. Puso tus dientes, puso tu mentor, y puso tus manos. Hermano, mi hermano David Ortiz dice que él te hizo estéreo. Él dice que Dios fue tan bueno que te hizo estéreo. Tanto oyes por un oído como por el otro. Te hizo bifocal porque tiene dos ojos. Tanto miras para el frente como que mientras estás mirando para el frente, yo veo que está sucediendo a mi lado. Tenemos una visión radial. Podemos ver a nuestro radio alrededor. Y nosotros nos arrebataron. El enemigo nos arrebató de la mano de Dios. La corriente del río fue tan fuerte que este barco se perdió y fue a tener, ¿sabe Dios en dónde? Pero un día, él sabiendo que su creación estaba expuesta a la venta, vino al escaparate, nos miró su marca de posición y ahora no tan solo dijo, yo lo hice y por autoridad yo puedo poseerlo, sino que voy a pagar el precio y voy a redimirlo. Eso es dar una cosa. ¿Sabes? Este proceso no empezó el día que te hicieron. Este proceso comenzó el día que te redimieron. Porque ahora te ama con todo su corazón. Y Él quiere cambiarte para que seas conforme a su voluntad y su gracia. Conclusión, debemos aceptar el proceso en el cual estamos siendo moldeados a la manera de Dios y recibir la voluntad, el crecimiento, la paciencia, herencia y redención que vienen del Padre, o sea, de Dios. No rehusemos el proceso. Dios nos ama en medio del proceso. Amén. Dale un aplauso a Cristo. Vamos a orar. Gloria a Jesús.